El día de hoy tenemos una gran personalidad que tengo la fortuna de que es mi amiga y la dicha de que es de Puerto Rico. Y ella nos va a tocar un tema también muy importante, que es uno de los primeros temas que incluimos en un congreso de medicina del deporte. Muchísimas gracias, Anita, te lo agradezco. Y me permites, va a presentar un pequeño resumen de tu currículum. La doctora Ana Tinton Rodríguez, ella es médico especialista en medicina física y rehabilitación. Es nuestra presidenta de la Confederación Panamericana de Medicina del Deporte, directora médica del programa de rehabilitación de amputados del Sistema de Salud de Veteranos del Caribe. Además, es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Medicina del Deporte, la FINS, que este año será nuestro congreso en Dubái. También es médico fisiatra para el equipo nacional de Puerto Rico, en donde en múltiples juegos ha estado colaborando. Por mencionar algunos, es en los Juegos de Río de Janeiro 2016, en los Paralímpicos de Tokio 2020 y Juegos de Invierno Beijing 2022. Y en este año, pues obviamente va a estar en los de París 2024. Ella Excelente. nos va a apoyar con una ponencia, lesiones en el atleta paralímpico. Un buen tema, y siempre dice, ¿dónde comenzaremos? Anita, muchísimas gracias por tu participación y sí, ¿quieres decirle algo al público? Bueno, antes que nada, un saludo caluroso para ustedes, para la Federación Mexicana de Medicina del Deporte. Para mí es un honor y un placer ser ponente del Congreso de Medicina Deportiva. Un placer compartir con todos ustedes que son buenos amigos de muchos años y con colegas de México. Muchísimas gracias, Anita. En ese proceso entraremos a la primera pregunta, que, perdón, las cuatro están extraordinariamente muy buenas y con tu gran amplia experiencia nos vas a dar muy buen tema de ello. ¿Qué desafíos enfrentan los profesionales de la medicina del deporte al tratar lesiones en atletas olímpicos? Bueno, son muchos los desafíos, los retos para todos los profesionales de la salud que trabajan con el atleta paralímpico. Uno de los más importantes, yo creo que es el hecho de que el atleta paralímpico ya de por sí tiene un impedimento y ese impedimento puede ser tanto físico como intelectual y realmente es ese tipo de impedimento, cualquiera que sea, pues ya de por sí puede afectar la ejecutoria de este atleta en la práctica de su deporte. Así que para todos los profesionales de la salud que van a trabajar con atletas paralímpicos, es sumamente importante que conozcan cuáles son esos impedimentos, que son precisamente aquellos con los que pueden clasificar para un deporte paralímpico. Y estos impedimentos pues incluyen, número uno, entre otros, ¿verdad? Está la pérdida de extremidad o las amputaciones, la debilidad muscular, que ya puede ser como lo vemos en las distrofias musculares, como lo podemos ver también en los desórdenes de la médula espinal o trauma al cordón espinal, ya sea congénito o sea adquirido en problemas de movilidad, como lo es en aquellos atletas que tienen un aumento en tono muscular, que es lo que conocemos como espasticidad, Ujú. movimientos irregulares como la tetosis, la ataxia, y también podemos también ver atletas que tienen impedimento visual y el impedimento intelectual, como mencionamos anteriormente. Así que sumamente importante pues conocer estos impedimentos y qué efecto va a tener en la ejecutoria de estos atletas. Otro de los desafíos importantes es que en la mayoría de estos deportes adaptados, la mecánica del movimiento que usa el atleta al hacer su ejecutoria usualmente es diferente a la mecánica que nosotros estamos acostumbrados en aquellos deportes que no son adaptados.
Y es importante, ¿verdad? Por ejemplo, conocer cuál es esa diferencia en el caso de un atleta que tiene una amputación y que está usando una prótesis para atletismo. Pues sumamente importante saber cuál es la mecánica que cambia en ese tipo de carrera. El que usa silla de rueda, tanto en carreras como en baloncesto, una mecánica totalmente diferente porque es un deporte donde lo haces sentado y donde toda la fuerza viene de la extremidad de todo el tronco y extremidad superior. Y otro ejemplo, por ejemplo, voleibol. Estamos acostumbrados a ver los atletas haciendo o jugando en una posición parada. El ¿sí? voleibol o el para voleibol se juega en una posición sentado. Así que es una mecánica completamente diferente y por eso lo tenemos que tener en mente cuando estamos trabajando con ellos, porque las lesiones posiblemente sean completamente diferentes, ¿verdad? Muy similares en algunos casos, pero en otros casos muy diferentes. Otro de los, Totalmente. Sí, 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 adelante, adelante. Sí, sí, otro de los desafíos importantes que nosotros, como, ¿verdad? Los que trabajamos con atletas, vemos el atleta como en su totalidad. No vemos la lesión nada más, ¿verdad? Muchos de estos atletas tienen unas condiciones médicas asociadas a su impedimento físico, ¿verdad? Su condición en general. efectivamente. Y uno de los ejemplos más clásicos es el atleta que tiene trauma o tiene un desorden de la médula espinal como una persona parapléjica. Los parapléjicos tienen asociados la mayoría una vejiga y un intestino neurogénico. Tenemos que conocer y manejarlos porque en cualquier momento, durante competencia, durante práctica, pueden ocurrir situaciones afectando esa función y tenemos que por lo menos saber, ¿verdad?, cómo manejar, ¿verdad?, situaciones de emergencia. En este mismo atleta, ¿verdad?, de médula espinal, en este mismo atleta hay una emergencia que puede ocurrir en cualquier momento, que lo vamos a discutir y describir en la charla, que es la disreflexia autonómica. Es una emergencia que puede ser fatal y todos los profesionales de la salud que trabajan con este atleta paralímpico tienen que saber cómo identificarlo y cómo hacer manejar, hacer ese manejo inmediato para evitar que se convierta en una condición que puede llegar a ser fatal. Así que son varios de los retos, solamente, ¿verdad? Esos tres para mencionar algunos de ellos. Nada más por mencionar algunos. Pero qué importante también es que el médico como tú seamos capacitados para clasificar. Ya ves que en la competencia por disciplina se clasifica de acuerdo a la lesión y es la forma en la que cada atleta compite con uno de similar, pero con una discapacidad idéntica, para evitar eso de las de ventaja, ¿no? Derivado de Exacto. ello me lleva a la segunda pregunta, doctora. ¿Cuáles son las principales estrategias de prevención de lesiones recomendadas para los atletas paralímpicos, perdón, y por qué son importantes? Bueno, eso va a depender del tipo de atleta y de su impedimento. Por eso es que cuando hablamos de estrategia, una de las estrategias más importantes es tener el conocimiento. El conocimiento del impedimento particular de cada uno de los atletas con los que estamos trabajando para poder identificar cuáles van a ser las áreas anatómicas más vulnerables que se pueden lesionar. Segundo, conocer bien el deporte y no solamente el deporte, sino el evento en que va a competir ese atleta y saber cuáles son las lesiones más comunes en ese evento. ¿Por qué? Porque conociendo ambos factores, las áreas más vulnerables y las lesiones más comunes, teniendo ese conocimiento es que podemos preparar un programa agresivo de prevención para tratar de proteger esas áreas que están más vulnerables para no, ¿verdad? No tener esas lesiones que son las más comunes en ese deporte y en ese evento. Ese es lo primero. Lo tercero es, o sea, lo primero y lo segundo, ¿verdad? El deporte, el impedimento y además de eso, la mayoría de estos atletas, muchos de ellos, usan algún tipo de equipo. Y si son de los atletas que usan un equipo, ya sea una prótesis, ya sea una Sí, silla de ruedas o algún implemento, es sumamente importante que sepamos cuáles son los equipos adecuados
y apropiados para ese atleta y para ese deporte en específico, porque por ejemplo para las prótesis hay unas prótesis especializadas para las carreras. Hay sillas de ruedas especializadas para el deporte, hay unas sillas de ruedas específicas para el deporte de baloncesto. Si ese equipo no es el adecuado, también ahí podemos, ¿verdad? Tener al atleta a mayor riesgo de tener una lesión. Así es que para mí una de las cosas más importantes es ese conocimiento, conocer el impedimento y su vulnerabilidad, conocer el deporte, las lesiones más específicas y más comunes en ese deporte. Y lo último, pues, conocer los equipos y cuáles son las especificaciones más importantes para que ese equipo sea el más adecuado para ese atleta, para ese deporte en particular. Y es bien importante, ¿verdad? Que quizás para un atleta ese programa preventivo no sea el mismo que otro atleta que trabaja o que practica el mismo deporte, porque el impedimento puede ser, ¿verdad? Puede Diferentes. tener alguna diferencia. Así que eso hay que siempre tenerlo en mente. Qué bueno, qué bueno. Pues, estimados amigos, como ven, para mí es un honor que la doctora Ana Sintrom, por primera vez, es el primer eje temático que vamos a tomar en el Congreso de Medicina del Deporte, en el sexto Congreso de Medicina del Deporte, que se va a celebrar los días 22, 23 y 24 del mes de agosto. Es la primera ocasión que la federación va a exponer temas de lo que es de los atletas paralímpicos. De verdad, muchísimas gracias, Anita, lo aprecio mucho. Y con ello me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los aspectos clave en una evaluación de una lesión del atleta paralímpico? Bueno, cuando miramos una lesión, depende del tipo de lesión, ¿verdad? Hay lesiones agudas, como ¿verdad? Todos sabemos, lesiones agudas, traumáticas, y hay lesiones que son de sobreuso. Las de sobreuso las voy a mencionar, ¿verdad? En ese próximo tema, pero lesiones agudas, importante como lo hacemos con todos los atletas, ¿verdad? Si nosotros presenciamos la lesión y podemos ver importantísimo el mecanismo de la lesión, eso es algo que nos ayuda muchísimo a saber qué es lo que cuáles son las estructuras que pueden estar afectadas. Pero si estamos ahí cuando ocurre la lesión, ese actuar rápido en el periodo que conocemos como ese periodo de oro, donde todavía el cuerpo no ha activado esas defensas de poner tensos los músculos el edema, y podemos hacer un examen rápido y evaluar de una forma más efectiva a ese atleta que tiene una lesión aguda. Importantísimo, ¿verdad? En toda lesión, pues la observación. Si hay algún tipo de deformidad, sospechando que pudiera haber una lesión ósea, ¿verdad? Ya sea una dislocación o una fractura. El mirar y ver cuán rápido o surgen esos signos de inflamación, el edema, el sangrado, la presencia, si puede tener movilidad o si tiene una limitación de movilidad. Y ahí es que yo, ¿verdad? Quiero enfatizar. No vamos a saber si hay una limitación de movimiento si no conocemos de antemano la limitación de movimiento que tiene ese atleta. Y por eso es que quiero recalcar, ¿verdad?, la importancia de que atleta con el cual trabajamos, tenemos que conocer cuál es su impedimento y cuál es su base, ¿verdad? Si no lo conocemos, porque estamos trabajando en una competencia donde estamos sirviendo, ¿verdad?, de ayuda médica, importante tener una persona que conozca bien ese atleta. Y uno de los ejemplos de lesiones, ¿verdad?, que quisiera enfatizar esto es, por ejemplo, en trauma a la cabeza con una conmoción cerebral, que puede afectar temporalmente, ¿verdad? El factor cognitivo, la memoria, y muchos de estos atletas pueden tener un impedimento intelectual. Así que si yo no conozco la base de este atleta, jamás y nunca voy a saber cuáles son los efectos de la conmoción, si es que hay alguno, y cuál es la base del atleta. Así que esa parte es sumamente importante, ¿verdad? El poder conocer de antemano cuál es la base de ese atleta.
Y entonces, claro, cuando vamos a tratar las lesiones, ¿verdad? Y creo que eso, ¿verdad? Iba a ser la próxima pregunta. Si vamos a ¿sí? tratar las lesiones, es sumamente importante tratar de averiguar, ¿verdad? Y trabajar en cuáles son las causas, cuáles fueron los factores de riesgo. Y siempre que vamos a trabajar con un atleta, siempre vamos a buscar los factores intrínsecos y los factores extrínsecos. En este atleta en particular, pues esos factores intrínsecos van a incluir cuáles son y cuál es el impedimento, si es físico, si es intelectual, pero esa parte es sumamente importante conocerla. Entre esos factores intrínsecos, pues no solamente esas áreas vulnerables, sino también desbalance muscular entre los músculos agonistas y antagonistas, desbalance de flexibilidad es sumamente importante, pero más importante aún, como mencioné ahorita al principio, es poder evaluar la mecánica del movimiento de ese evento para saber dónde pudo haber habido, ¿verdad? Un problema dentro de esa mecánica de movimiento, ¿verdad? Todos conocemos lo que es la cadena cinética o la cadena de Sí. movimiento. Es importante, ¿verdad? Porque muchas veces evaluamos una lesión específicamente y nos enfocamos en esa lesión y muchas veces esa lesión viene a consecuencia de otro problema, otro desbalance que ocurre quizás proximal a la lesión que ocurrió y por defensa o para manejar esa molestia se cambia la mecánica del movimiento y entonces ocurre una segunda lesión. Y a veces lo que estamos viendo es la segunda y no la primera, ¿verdad? Así que esas son las cosas que es importantes, ¿verdad? En términos de factores intrínsecos. Cuando también evaluamos, es importante ver los factores extrínsecos, que son los factores externos al atleta. Y ya ahí, específicamente en el atleta paralímpico, es sumamente importante pues poder evaluar no solamente el ambiente, que es muy importante, sino también los equipos. Hablamos sobre las prótesis, hablamos sobre las sillas de ruedas, los implementos que sean los adecuados y los apropiados, porque es un factor que puede ser, ¿verdad?, contribuyente a una lesión. El entrenamiento, la frecuencia y la intensidad, como a todo atleta, hay que velarlo, ¿verdad? Que esos cambios que puedan ser repentinos y que puedan tener que ver con una de las lesiones. Y finalmente, ¿verdad? Evaluar todos estos en conjunto para poder entonces no solamente tratar la lesión y el atleta, sino también prevenir una recurrencia, ¿verdad? Queremos ir al grano, al origen específicamente de la lesión para nosotros poder ser efectivos, no solamente con esa lesión, sino con lo que puede ocurrir después con ese atleta en particular, ¿verdad? Así que el atleta paralímpico pues nos presenta muchos retos, ¿verdad? Cuando Eso. evaluamos, cuando lo evaluamos en general, pero para las lesiones atléticas muy diferente a cuando trabajamos con un atleta que no trabaja o que no compite en un deporte que no es adaptado. Y es sumamente importante tener todos estos factores en mente cuando trabajamos con un atleta. Y es importante, ¿verdad? He trabajado con ellos y es sumamente impresionante la pasión con la que ellos compiten y trabajan en su deporte y el nivel competitivo al cual se llega en estos deportes es sumamente impresionante. Así que es un reto para todos, ¿verdad? Nuestros colegas que trabajamos en la medicina del deporte, pero es fascinante y es hermoso. Son ejemplos a seguir. Me ganaste la palabra. Precisamente el médico en particular en atletas paralímpicos, que yo también tuve la fortuna de trabajar con ellos, no, es un reto, porque ellos ya tienen una limitación. Entonces tú tienes que hacer un esfuerzo más para conocer el mecanismo de lesión, la mecánica, todo lo que el entorno del atleta paralímpico.
merece un poco más ahora sí que de nuestra actitud, de nuestra visión para poder lograr y obtener un resultado benéfico sobre su salud y se incorpore lo más prontamente posible. Si es que se llega a lesionar a Ujú. su deporte o preservar su salud. Qué importante es, a pesar de su discapacidad, ellos lo hacen con un gran entusiasmo, Sí, dedicación que es de admirarse y es de admirable. verdad se trabaja muy bien con ellos. Pues Anita ya me dice respuesta también a la cuarta pregunta y con esto, eh, doctora Ana Sintron Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos en esta fascinante entrevista sobre las lesiones del atleta paralímpica. ¿Dónde comenzamos? Ha sido increíble aprender de tu experiencia, cómo podemos mejorar el cuidado y el rendimiento de nuestros atletas paralímpicos. Antes de finalizar, me gustaría que compartieras un mensaje para nuestra audiencia sobre la importancia para aplicar estas estrategias en la gestión de lesiones en el deporte paralímpico. Mil gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a la Federación Mexicana de Medicina del Deporte, a todos. Yo quiero que cada día podemos ver cómo la importancia del atleta que practica el deporte adaptado y en particular el atleta paralímpico, esa importancia se ha visto que ha aumentado, se le ha dado mucho más, se le ha puesto mucho más interés. Es sumamente importante que podamos estudiar y conocer, ¿verdad? Todas las diferencias importantes que tienen estos atletas para poder trabajar con ellos de una forma efectiva, que podamos ser preventivos en las lesiones y que podamos ser, ¿verdad? Ese apoyo tan importante que ellos necesitan, ¿verdad? Tenemos que aprender mucho sobre los atletas que tienen amputación, el tipo de prótesis, qué hay que hacer cuando una prótesis no está bien acomodada o que no la siente bien. Ese es mi perro. Eh, No, no y, te preocupes. y qué tenemos que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, otros equipos, sillas de ruedas, etcétera. Todo ese conocimiento es importante tenerlo para hacer realmente y darles un apoyo efectivo. Así que los exhorto a todos que estudien, que trabajen, o sea, y que puedan, ¿verdad? Darle apoyo a este atleta porque es un atleta que es verdaderamente fascinante, como todos nuestros atletas, o sea, pero tiene unas diferencias que, pues como muy bien dijimos al principio, nos reta. No Y ese es renta. un reto muy importante y es muy hermoso, es muy hermoso. Sí, es. Gracias mil por tenerme en esta entrevista y por tenerme en el Congreso. Ujú. No, muchísimas gracias, Anita. Y para mí es un gran honor contar con una gran experiencia y una gran ponente. Y es el primer tema que presentamos de Paralímpicos. Y de aquí en adelante voy a presentar un poco más de ponentes que dominen todo, tengan toda la experiencia como tú, porque también es otro esquema muy importante. Paralímpicos también requiere de atención en conjunto, de atención multidisciplinaria para que sigan trabajando con esa gran ambición y nosotros como médicos seguir esforzándonos con ese gran reto para poderles brindar lo mejor a ellos. Bueno, Claro, sí. con esto, antes de, ya lo acostumbrado, antes de concluir la entrevista y decirle muchísimas gracias a la doctora Ana, pues amigos, va la trivia, como ya saben. ¿Qué obstáculos se encuentran los especialistas en medicina del deporte al tratar lesiones en atletas paralímpicos? ¿Y cuáles son las consideraciones esenciales durante su entrenamiento, en su tratamiento, perdón? Envíen, ya saben que envíen sus respuestas a los chats de las redes sociales del FEMEDE, a Facebook, Instagram, y las tres primeras respuestas correctas ganarán una beca completa al 100% para Oh, nuestro sexto Congreso Mexicano de Medicina del Deporte y Ciencias Aplicadas. Les repito, ¿qué obstáculos se encuentran los especialistas en medicina del deporte al tratar lesiones en atletas olímpicos y cuáles son las consideraciones esenciales durante su tratamiento? Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos pronto en la próxima entrevista. nos vemos. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir
un poco de lo que vamos a presentar en el sexto congreso, donde tendré el gusto de estrechar tu mano y saludarte. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias, bonita Cristian. tarde. Un honor y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, un abrazote. Igual, igual, un abrazo.